Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor Yader Avilés. Tema: Instrumentos de la política comercial. Elaborado por Whitney Arce Cristian, Keitel Nathanael Espinales, Douglas Saúl Calero Sosa. Estos son algunos instrumentos de la política comercial. El libre comercio maximiza la producción mundial y los beneficios de todos los países. Sin embargo, casi todos los países imponen algunas restricciones al libre flujo de actividad comercial en el ámbito internacional. El objetivo principal de la política comercial es el de reducir los costos domésticos de producción, contribuir al desarrollo, modernizar el aparato productivo y convertir al país en un lugar atractivo para producir, diversificar la oferta exportable y ampliar los mercados de destino de nuestros productos de exportación. La política comercial está orientada hacia la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones. Por el lado de las exportaciones busca acceso a otros mercados en los ámbitos multilaterales y regionales y la integración económica centroamericana. A nivel bilateral, a través de la negociación de tratados de libre comercio. Políticas comerciales de Nicaragua. El aumento y la diversificación de la base exportadora y de nuevos mercados en el exterior son los objetivos de la política comercial de Nicaragua, pero la política cambiaria ha sido sustituida por los beneficios tributarios para estimular el aumento de la producción exportable desde inicios de la década de los 90. La política comercial nicaragüense actual está encaminada en buscar aprovechamiento de los acuerdos comerciales y regionales. Debe velarse por el aprovechamiento de los mercados preferenciales a través del cumplimiento de los compromisos asumidos en los distintos acuerdos y foros comerciales internacionales, la defensa de los intereses comerciales de Nicaragua, la eliminación de los obstáculos a las exportaciones nicaragüenses. A partir de los objetivos de la política comercial, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, basará su trabajo en los siguientes ejes. Aumento y diversificación de las exportaciones. Se pretende aumentar de manera sostenida el monto de las exportaciones nicaragüenses, procurando una mayor diversificación de la oferta exportable que conlleve mayor valor agregado. Aprovechamiento de los acuerdos comerciales y regionales. Debe velarse por el aprovechamiento de los mercados preferenciales a través del cumplimiento de los compromisos asumidos en los distintos acuerdos y foros comerciales internacionales. Atracción de las inversiones. Mediante la creación de condiciones favorables para los capitales nacionales y extranjeros, necesarias para desarrollar nuevas capacidades productivas del país. Articulación de la política comercial con el resto de políticas. Para crear las bases necesarias que permitan la diversificación de las exportaciones, la reducción del déficit comercial, la sustitución de importaciones. Las políticas implementadas llevan a Nicaragua a concretar los siguientes acuerdos. Chile. Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Chile y el Protocolo Bilateral entre las Repúblicas de Nicaragua y Chile. Unión Europea. Acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Las negociaciones se concluyeron. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, se iniciaron las negociaciones para un tratado de comercio de los pueblos. CAFTA-DR para las cuotas de asignación de contingentes de desgravación gradual arancelaria de mercancías agropecuarias. Bajo el contexto de la OMC se emitieron dos acuerdos ministeriales para contingentes de reducción arancelaria de importación de arroz, granza y de leche en polvo respectivamente. Los principales tipos de aranceles a la importación y exportación en Nicaragua. Arancel a la exportación.
Uno de los tipos de aranceles menos empleado por la mayor parte de los países, es el arancel de exportación, ya que las mercancías exportadas deberán quedar exentas de todo tipo de derecho arancelario, pues un arancel de exportación determina un derecho arancelario para los productos exportados. Arancel de importación. El arancel de importación es empleado por todos los países y en todas las épocas, su finalidad es gravar solamente a las mercancías en su importación a un territorio aduanero. Aranceles y medidas no arancelarias. Arancel a valoren. Un arancel que se interpone en términos de porcentaje sobre el valor de la mercancía. Por ejemplo, 5% de arancel, significa que el arancel de importación es 5% del valor de la mercancía en cuestión. Arancel específico. Arancel que se interpone en términos de cargas o cobros monetarios específicos por unidad o cantidad de mercancía importada. Por ejemplo, $100 por tonelada métrica de mercancía. Arancel mixto. Un arancel que combina arancel a valoren y arancel específico. ¿Cómo clasificamos a estos instrumentos? El arancel es el instrumento más común de protección, pero no es el único y los países pueden restringir su comercio exterior de muchas otras maneras. Los subsidios a las exportaciones son impuestos negativos, ya que su propósito es incrementarlas desplazando el gasto extranjero hacia los productos domésticos. Restricciones cuantitativas. Se logra limitando el volumen físico en las cuotas de importaciones y exportaciones. Dumping. Es una discriminación de precios internacionales. Se presenta cuando un monopolista cobra un menor precio a los compradores extranjeros que a los compradores domésticos por un bien igual o comparable. Salvaguardias y derechos antidoping. Los gobiernos de muchos países restringen las importaciones hacia sus economías utilizando instrumentos como las salvaguardias y los derechos antidoping, instrumentos que han sido concebidos para corregir situaciones irregulares en el comercio internacional, pero en muchos casos se usan como simples medidas de protección. En este sentido, no se trata de restricciones arancelarias al comercio propiamente dichas, aunque cada vez se usan más como tales. Permisos sanitarios y normas técnicas. Los permisos sanitarios y las normas técnicas sobresalen entre los instrumentos no arancelarios que más utilizan en la actualidad algunos países para restringir el comercio. Como sucede en el caso de las salvaguardias y los derechos antidumping, los permisos sanitarios y las normas técnicas no son instrumentos diseñados expresamente para restringir el comercio, pero son aprovechados cada vez más por ciertos países para tal fin. Arancel a valoren, arancel específico, arancel mixto. Arancel a valoren. Sistema tarifario en el que solamente se grava a las mercancías con derechos a valoren, es decir, aquellas que tributan únicamente de acuerdo a su valor. Este arancel se impone en términos de porcentaje sobre el valor de la mercancía o producto intercambiado. Arancel específico. Es aquel arancel aduanero en que las mercancías tributan, principalmente, según el cálculo que se produce de multiplicar la unidad arancelaria, se impone en términos de cargas o cobros monetarios específicos por unidad o cantidad de mercancía importada. El arancel específico a su vez puede ser único. Un importe determinado por unidad de medida. Máximo. Es aquel que no puede exceder de un determinado monto en dólar. Preestablecido. Caso contrario se aplicará el a valoren. Mínimo. Es aquel que no puede ser inferior al monto determinado en dólar. Preestablecido. Caso contrario se aplicará el a valoren. Arancel mixto. Un arancel que combina aranceles a valoren y específicos, o compuesto. Cuando además del a valoren se aplica un derecho específico. Aranceles a la importación de Nicaragua. IVA, ISC, DAI. IVA. La Ley de Equidad Fiscal 453, establece la creación del impuesto al valor agregado, IVA, las tasas, la naturaleza y el sujeto de aplicación. ISC. El impuesto selectivo de consumo, ISC, es un impuesto específico que grava la venta en el país o la importación de determinados bienes. Este tributo es de realización inmediata, pero se determina mensualmente. DAI.
El DAI se regirá de conformidad a las disposiciones derivadas de los tratados, convenios y acuerdos comerciales internacionales y de integración regional. Aranceles a la exportación de Nicaragua. IR. La exigencia del tributo se fundamenta en la pertenencia a la estructura económica del país, tomando en cuenta la ubicación del bien o actividad económica productora de la renta. Los derechos aduaneros que se establecen en el código son los derechos específicos. Se calcularán a base de kilo bruto, salvo disposiciones arancelarias que expresamente establezcan base diferente. Están expresados en moneda dólar de los Estados Unidos de América y se pagarán en moneda de curso obligatorio en Nicaragua, al tipo legal de paridad. Derechos adicionales o a valorem. La suma de ambos constituye el monto total del gravamen aduanero en el cual no quedan comprendidos los derechos por servicios consulares exigidos por la ley, los relativos a servicios aduaneros de bodegaje, arrastre, muellaje, ni cualquier otro que se establezca, los cuales se recaudarán conforme las disposiciones legales que los rijan. Instrumentos de política comercial tendentes a fomentar las exportaciones. Ayudas a la exportación. Tales como subvenciones directas o desgravación fiscal y ventajas crediticias. Regímenes económicos en aduana. Ya sean admisión temporal y otros regímenes económicos en aduana. Actuaciones institucionales. Seguro a la exportación. Centros de promoción de exportaciones. Zonas francas. Supresión barreras a la exportación. Licencias a la exportación. Impuestos a la exportación. Monopolios de exportación. Trabas administrativas. Trabas a la inversión extranjera. Precios de referencia. Depósitos previos a la importación para empresas exportadoras. Supresión del control de cambios a la exportación. Efectos de los aranceles. El coste neto de un arancel es pérdida de los consumidores, ganancias de los productores, ingreso del Estado. Efectos negativos del arancel. Pérdida debida a la distorsión de la producción. Resultante del hecho de que el arancel conduce a los productores nacionales a producir demasiado de este bien. Pérdida debida a la distorsión del consumo. Resultante del hecho de que un arancel conduce a los consumidores a consumir demasiado poco del bien. Los subsidios a la exportación. Es un pago realizado a una empresa o individuo que vende un bien en el extranjero. Las cuotas de importación. Es una restricción directa de la cantidad de algún bien que se pueda importar. Restricciones voluntarias de exportación. Una variante de la cuota de importación. Es una cuota al comercio impuesta por parte del país exportador en vez del país importador. Acuerdo comercial entre Nicaragua y México. A partir de este mes de septiembre, un nuevo tratado de libre comercio regulará los negocios entre México, Nicaragua y El Salvador. Con este acuerdo se espera que se puedan reducir costos administrativos para exportar e importar de ambas regiones. Así, el capital de empresas de origen mexicano que proveen servicios de primera calidad y miles de empleos a nicaragüenses representa el 20% de la inversión extranjera directa acumulada por Nicaragua en 7 años. Con miras a la futura puesta en marcha de las disposiciones que comprende el TLC único, no cabe duda de que este será una herramienta que contribuirá a mejorar la competitividad de los países socios. Vamos a tener la posibilidad de fortalecer aún más la integración de bienes y servicios de los países centroamericanos para hacerle una oferta de bienes y servicios más atractiva a la hermana República de México. Para las autoridades mexicanas, el acuerdo de este tratado, firmado en noviembre del 2001, es una renovación del compromiso con la región centroamericana, a favor del desbloqueo comercial y el fortalecimiento de la integración con el resto de Latinoamérica. Centroamérica representa un importante mercado para México. Nuestro comercio con la región ascendió a 8.154 millones de dólares en 2011 y solamente de enero a mayo de este año ya superó los 4.635.
Si estos datos se anualizaran, ello podría significar un incremento como del 80%. Nicaragua ya había firmado un tratado de libre comercio en 1998, el cual será sustituido por este nuevo acuerdo. Con el primer tratado, las economías de ambos países fueron beneficiadas. Creemos que el sector privado, con nuestra ayuda, con la ayuda de las otras organizaciones que apoyan este tratado y que están, ¿verdad?, pendientes del desarrollo de este tratado, podamos hacer, digamos, que este TLC no solamente tenga presencia en las inversiones, que han sido muy importantes, sino también en el comercio. México es el tercer país de mayor inversión en Nicaragua, habiendo colocado casi $700 millones. ¿Está prohibido los aranceles a la exportación en Nicaragua? ¿Existe algún arancel a la exportación al café, la carne, maní, tabaco o azúcar en Nicaragua? No se cobra siempre y cuando que al país que se ha exportado tenga tratado de libre comercio o algún acuerdo de comercio con Nicaragua. Café. El sistema arancelario centroamericano, SAC, todas las partidas arancelarias del café tienen un TAI de 15% excepto el café cereza teniendo un 10% de TAI. Maní. Mercado común centroamericano. El maní goza de libre comercio en todo Centroamérica. TLC México-Nicaragua. El maní nicaragüense entra libre de arancel al mercado mexicano a través de este tratado, asimismo el maní mexicano a Nicaragua. TLC-CEA, República Dominicana. El maní nicaragüense entra libre de arancel al mercado de Rep. Dominicana, asimismo el maní procedente de Rep. Dominicana a Nicaragua. TLC-CAFTA, DR. Este tratado permite la entrada del maní nicaragüense libre de aranceles bajo cuota al mercado estadounidense, la cual es de 10.000 toneladas métricas anuales con un crecimiento anual de 1.000 TM cada año a partir del año 2011 hasta el año 2019, y a partir del 2012 la entrada de maní nicaragüense es ilimitada. SGP, Unión Europea. El maní nicaragüense entra libre de arancel a la Unión Europea, mientras que el maní procedente de la Unión Europea paga el 10% de TAI en Nicaragua. SGP, Canadá. El maní nicaragüense no paga arancel en Canadá, mientras que el maní procedente de Canadá paga el 10% de TAI en Nicaragua. TLC Nicaragua, Taiwán. Este tratado permite la entrada del maní nicaragüense libre de aranceles al mercado taiwanés, bajo una cuota de 250 toneladas anuales. En cambio el maní procedente de Taiwán paga un arancel del 4%. Los tratados comerciales de Nicaragua que están vigentes son: México, República Dominicana, CAFTA Doctor, Taiwán, Canadá. Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, con la Unión Europea y Canadá. Unión Europea, entra en vigencia en 2012. Chile, firmado el 22 de febrero de 2011. Gracias por su atención.